Ciao, salir por Barcelona. Aló, salir por Sí, salir por Barcelona. Barcelona. Salir por Barcelona. Hola, salir por Barcelona. Salir por Barcelona. Salir por Barcelona. Sair por Por Barcelona. Salir Barcelona. por Salir por Barcelona. Barcelona. Salir por Barcelona. Barcelona. Sair por Barcelona. Hola, salir por Barcelona. La cocina no es solo arte, es ciencia y es pasión. Y si alguien lo sabe bien, es nuestra invitada de este capítulo. Desde sus primeros pasos entre fogones hasta convertirse en una voz clara y fuerte, ha demostrado que cocinar es crear, y no solo platos y recetas, sino nuevas palabras que son la base de un lenguaje con el que entiende el mundo. Un crítico gastronómico del periódico escribió, tras probar su receta de arroz de conejo con trompetas, que solo los que aman su oficio tienen futuro. Y es que ella nos enseña que las recetas tradicionales no son solo una cuestión de nostalgia, sino que son fruto del conocimiento científico y cultural. Por eso, a través de su segundo libro, descubrimos cómo cada técnica y cada plato tienen una razón de ser. Y es desde ahí, con la pasión del conocimiento, desde donde ella cocina. Soy Cristina Baigorri y en este capítulo de Salir por Barcelona quiero que me acompañes en una charla apasionante con María Nicolau. Hola María. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues entusiasmada de estar aquí, gracias por invitarme. A ti, muchísimas gracias por venir. Quiero agradecerte estos minutos en esta carrera de promoción en la que vas. De verdad, muchísimas gracias por este momento. Al contrario, un placer, gracias a vosotros. María, ¿qué es para ti cocinar? Buah, cocinar es un poco todo, es el filtro a través del cual leo e interpreto el mundo y a través del cual yo me comunico también. Cocinar a nivel profesional ha sido para mí la clave de mi autonomía, de mi cuarto propio, como decía Virginia Woolf, ¿no? Cocinar me ha dado como oficio la autonomía de creerme y saberme competente en un ámbito del que se ofrecen puestos de trabajo allí donde hay personas, porque todo el mundo come en todas partes. Yo puedo coger mañana la mochila y largarme a Francia, a Alemania o a Mongolia a trabajar, porque tengo una base del oficio que me permite ser solvente, entender enseguida cómo funcionan las cosas. Y esto me ha dado libertad para responsabilizarme de mis obligaciones, responder por mis necesidades y por mis ambiciones en la vida. Y luego, en casa, cocinar hace que es como mi lenguaje para relacionarme con el resto del mundo. Decido a qué doy mi dinero de mi nómina, en qué productos lo gasto, de modo que alimento una forma de ver el mundo y un sistema económico concreto. Decido también cuáles serán los recuerdos a largo plazo de mi hija, su memoria gustativa, ¿no? Puedo decidir que me va a recordar por unos pulpitos encebollados y por unos mejillones en escabeche que de repente solo voy a hacer yo, ¿no? Porque cada uno cocina a su manera. Así que para mí cocinar es muchas cosas. El libro cremo en catalán, hace referencia un poco a esa expresión que usáis en las cocinas para advertir a otros cocineros o a otros miembros que lleváis algo y que puede quemar y que por lo tanto se puede verter y podéis hacer daño. ¿Por qué le llamas cremo a un libro que es un repaso de trayectoria? Bueno, en parte por eso mismo, ¿no? Quemo forma parte de esta especie de código de circulación que hay en las cocinas. Es estándar, ¿no? O sea, aquí lo llamamos quemo, pero en catalán es cremo, o a veces es boy, en francés es shot, en inglés era burn, y forma parte de esta... Es como el stop, que es igual en todos los países y que es un símbolo que se emite para evitar colisiones o conflictos. Entonces es atención que voy cargando algo peligroso, digo quemo para que el resto pare en un segundo, no hagan movimientos bruscos y yo pueda seguir con mi trayectoria sin que haya una debacle, ¿no? Entonces el libro, llamándose quemo, indica de forma muy clara que vamos a hablar no tanto de cocina casera, sino de cocina profesional, del oficio de cocinar, y a la vez desde la portada ya te está indicando que ahí dentro hay material sensible y susceptible de generar
algún tipo de sobresalto. Y esto me interesa. Bueno, hay controversia, de hecho, hay muchos temas de los que se habla ahí. Hablas de recetas tradicionales, de cómo hacer un buen sofrito, de cómo hacer una buena crema catalana, pero lógicamente también te detienes en toda esa trayectoria. Has tenido lugares con unos niveles espectaculares, pero ¿qué pasa? ¿Cómo encuentras el equilibrio ese entre toda esa trayectoria, todas esas recetas y lo que quieres decir en este libro? Para mí, la clave está en una especie de bajo continuo que hace que para mí el libro suene un poco como el bolero de Ravel. Hay algo de fondo que es perenne, es permanente. Es una especie de canon que se repite y es un canto de amor apasionado, obstinado y muy enraizado. Es un canto de amor a la artesanía. Desde la primera línea del libro hasta la última, en el fondo está como los tambores en las profundidades que Merry y Pippin despiertan en El Señor de los Anillos, está la artesanía llamando a estar presente. Es decir, y la artesanía entendida como el trabajo en el cual el trabajador se vuelca y transmite su humanidad en la pieza o el objeto que está creando, sea una silla de un ebanista, sea un coche arreglado por un mecánico, sea un circuito eléctrico por un electricista, un chispas, sea un plato o una olla, una cazuela en una cocina. Es decir, el grito de fondo siempre es un grito por obstinado en no me da la gana dejar de ser un ser humano, el ser humano que soy, la esencia única que brilla dentro de mí y que no quiero que mueras por el simple hecho de que yo necesite ganarme la vida trabajando para tener un poco de dinero. Esa humanidad, además, la has ido viendo en prácticamente todos los lugares en los que te ha ido llevando este trayecto profesional y te has ido encontrando con personas que yo denomino personas gatillo o situaciones gatillo, que son esas situaciones o personas que nos hacen avanzar o retroceder, pero es para algo. O sea, ocurre para algo. O sea, tiene un sentido todo eso. Y creo entender que uno de tus personas gatillo ha sido Lorenzo. ¡Guau! ¿Qué me cuentas de Lorenzo y qué te aportó Lorenzo? Porque sale muchas veces en este libro. Lorenzo es mi padre profesional, pero pasa que padre profesional suena como muy frío y estoy odiando esta palabra mientras la digo. No, es como el maestro de taller, la figura de autoridad, el sabio al que yo tengo presente en los momentos en los que en el trabajo no sé qué hacer, dudo, siempre me pregunto qué haría Lorenzo en esta situación. Es uno de los jefes, de hecho el jefe de cocina que más respeto me ha inspirado, para el que he trabajado más y para el que hubiese trabajado más si hubiese sido necesario. Es decir, es el capitán de barco pirata que viéndote estropeado, dice, no, vas a formar parte de mi tripulación porque veo algo en ti, confía en ti antes de que se lo hayas demostrado, y entonces por ese acto de fe que él hace contigo, de repente te sientes, igual no eres lo que él está viendo, pero pones todo tu esfuerzo y todo tu empeño en convertirte en eso tan fabuloso que él está viendo antes de que se haga realidad. Entonces, para mí esto es el líder. El líder nato, ¿no? El líder que realmente hace equipo. Que realmente, al menos es la persona que ha conseguido sacar de mí todo lo máximo, ¿no? Y a veces digo, ¿no? A lo largo del libro hay muchas situaciones, experiencias, y cuando hablo, pues parece como, mira, María es como muy de izquierdas, muy... Yo por Lorenzo, si hubiese tenido 27 horas diarias, las hubiese dado. No es a veces el hacer muchas horas o el tener un salario justito, aunque en este caso me pagaban bien. Es sentir que se te rompe o que no se te rompe la dignidad. Entonces, las personas capaces de hacer que los que están a su cargo se sientan grandes, para mí eso es un gran líder y un gran jefe. Y él es, para mí, el jefe de cocina que siempre sentiré que está en mi hombro como Pepito Grillo, ayudándome a seguir creciendo también como jefa de cocina. Personas que sin duda comparten vida con una persona
en concreto contigo, con María, como compartimos tantas veces comida con amigos y con familiares. Yo voy a llevarte a uno de esos momentos en los que todos hemos vivido ayer, antes de ayer y que viviremos mañana, en ese momento en el que vas a pedir un plato de comida a compartir y alguien dice, bueno, vamos a compartir porque compartir es vivir. ¿Cómo puede ser que siendo la comida el acto propio de compartir, y es de puertas para afuera de una cocina, ¿no? Todos los comensales vamos con esa actitud. Luego, sin embargo, en el interior de las cocinas no siempre se comparta. Y haya esa cosa, esa lucha, esa guerra por subir y por ascender. ¿Qué pasa en las cocinas profesionales, María? Bueno, es curioso y creo que es un fenómeno que en las cocinas profesionales se da, pero no es el único sector en el que se da. Es una ola, una forma de entender el trabajo que se ha instaurado a partir sobre todo de mediados de los 90 y de los 2000. Es una especie de relato en el cual se atomiza a los trabajadores y se les separa. Es decir, se ha confundido lo que es cultura del esfuerzo con... O sea, una cosa es esforzarse y esforzarme, por ejemplo, a mí como trabajadora me conviene. ¿Por qué? Porque si no me hubiese esforzado hace 25 años, yo hoy trabajaría igual de bien o mal que cuando empecé. Y por suerte o por mi esfuerzo he mejorado, siempre empujándome hacia adelante, ¿no? Y forzando un poco la máquina para hacer más músculo y ser capaz de más. Esto es una cosa. La otra cosa es esforzarse a competir, a ver quién es capaz de sufrir más, de meter más horas y de demostrar que es capaz de hacer más cobrando menos que el compañero, de modo que seas tú el elegido para empuñar el látigo. Terrible la imagen, ¿eh? Claro, pero esto no solo pasa en la cocina, pasa en el mundo de los arquitectos, de los periodistas. De repente resulta que los derechos laborales que tenemos hoy, cosas como la semana de 40 horas, cosas como el derecho a vacaciones pagadas, el derecho a tener una baja laboral si estás enfermo, si has sufrido un accidente, son derechos conquistados no a base de individualismo, sino de luchas compartidas, de unión de trabajadores que hace la fuerza, que se organizan, que hablan, que comparten experiencias, que de repente llegan a unos acuerdos y deciden, oye, esta va a ser una línea roja, vamos a hablar con los jefes o con la patronal y vamos a decir que de aquí no pasamos. De repente, mentalmente, cuando vendes el relato a tus trabajadores de que son enemigos el uno del otro, de que si son 20 o 50 en una plantilla, solo tiene posibilidad de ascender 1 o 2 y que van a tener que pegarse para llegar a ese 1 o 2, entonces ahí estamos yendo para atrás. Es como la escena del Joker en Batman, que coge una caña, un palo de billar, lo tira y en medio salen 2 trozos y hay tres chavales. Sí. Y bueno, el que quede vivo es el que se lleva el puesto. Es el que se queda el puesto. Pues es un poco esta forma maligna, caótica. Es una crueldad terrible, cruel sí, señora. Y bueno, nosotros como trabajadores hemos comprado el relato. Yo lo compré en su momento y me ha costado pues años de terapia darme cuenta y años de decir, hostia, competencia es que no feroz, puede ser. sí. No puede ser y luego te das cuenta que realmente arriba igual no llegan los mejores, sino los que se llevan bien con el jefe. Hola, permítenos unos segundos de pausa. Nos encanta que nos escuches capítulo tras capítulo, pero nos haría más ilusión tenerte como invitada. Por eso, para que te pongas en contacto con nosotros, envíanos tus datos al podcast@salirporbarcelona.com. Ven y comparte tus experiencias con el resto de oyentes. Y ahora, seguimos con la entrevista. Bueno, de hecho, me estás abriendo un melón que, si te parece bien, vamos a llegar a ese punto. Hay un momento en el libro que me has dejado dándole muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Hay un momento que en tu texto dices que en los obradores tradicionales el trabajo y el conocimiento parecían pasar de padres varones a hijos varones, no de padres ayudantes de pastelería contratada por picos de trabajo circunstancial, ni mucho menos de padres a chicas desconocidas. Claro, justamente es lo que estás diciendo. O sea, no estamos hablando de todo del talento que uno trae de casa ni de todo lo que se puede esforzar, sino que incluso el sistema incluso está ya tocado por un mecanismo determinado. Bueno, pero eso ya es el doble salto. Sí, esto es el doble salto. Todas, en 1000 lugares. Todas. Y, a ver, es muy curioso. En este caso, el ejemplo
Es claro, en mi sector, yo empecé en la cocina hace 25 años, cuando aún se fumaba, mientras se removía la bechamel, se hacía el pasaje, la marca, cosas ahora que suenan como muy, muy surrealistas, pero que eran lo normal. Y cuando tú entonces entrabas a trabajar en una cocina, para las chicas, había solo 2 o 3 posiciones posibles. Estaba la pica, estaban las ensaladas, si tenías un poco de suerte, y luego estaban los postres. Nunca platos principales. No, O sea, pero primeros y segundas. Pero ¿tú no te has dado cuenta de que las mujeres, si hay un poco de tensión, lloramos? Es cierto, no puede ser. No puede ser. Además, nos derrumbamos, ¿no? Claro, absolutamente. Además, tocar mandanga cara, tocar carne, tocar pescado, Claro. uy, no, ¿dónde vas? Claro. Eso es de hombre. Todo lo que hay, lo que implica fuego, llamarada, velocidad o intensidad, es algo masculino. Todos sabemos que las mujeres lloramos a la mínima, nos derrumbamos, no tenemos fuerza física. Todo ni lo está diciendo con fortaleza toda la mental. ironía del mundo, ¿eh, oyente? Por favor, oyentes, por favor. Es que esto es de cajón, lo sabemos todas. Nadie recuerda a nuestras abuelas matando corderos ni matando gallinas. No, es cierto. Tampoco hemos visto nunca a Totalmente nuestras de acuerdo. abuelas mandar callar a toda una habitación porque ella es la que dirige las matanzas del cerdo. Nunca han tenido autoridad, ¿no? Las mujeres. Bueno, pues resulta que sí, pero que hemos hecho como que no durante mucho tiempo. Afortunadamente, no afortunadamente, sino a base de reivindicarlo, hoy ya no es tanto así. Esto ha cambiado mucho en 25 años. Me alegro. Ya no es así. Pero mis primeros 12, 13 años de experiencia laboral son en pastelería porque es que es lo que había. Fíjate, Arguiñano es el que lleva los fogones y su hermana es la que hace los postres. Sí, ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Y no digo que no sean fantásticos. No, ambos, los dos son Dios me maravillosos, libre. sí. Pero es sintomático. Pero venimos un poquito de ahí, Venimos de aquí. evidentemente. No pasa nada, lo hemos cambiado, lo seguiremos cambiando, vamos a seguir empujando y ya está. Me ha encantado también el momento del libro, María, en el que has descrito tu infancia con tu hermana, pasando entre 10 y 12 sabores, básicamente, porque son 10 o 12 recetitas sencillas, y todo eso, claro, conforma nada más y nada menos que una memoria gustativa de la infancia, pero tú, a tus 20 y tantos, dices, no puede ser, esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Creo que esta infancia gastronómica que yo describo, la gracia de todo eso es el hecho de que es compartida. Creo que medio país comía lo mismo que comía yo. No, sin duda ninguna, pero medio país no termina siendo una cocinera de nivel, María. Esa Oye, es la gran diferencia. A mí me pones a dibujar y soy a la izquierda, soy fatal dibujando, cada uno tiene sus talentos. Sin duda. Yo descubrí que valía para la cocina porque tengo nervio, porque no lloro. No lloras cuando algo se eche. Lloro a escondidas sin que nadie me vea porque soy más orgullosa que otra cosa. Pero lo que me refiero es que a mí lo que necesitaba explicar es el hecho de que, fíjate, yo explico mi infancia y mi adolescencia gastronómicas, ¿verdad? Y estamos hablando yo nací en el 82, estamos definiendo un poco la década de los 90, entre los 90 y los 2000. Entre los 90 y los 2000 es el punto culminante un poco del bulli y de la revolución bulliniana sin duda. Y de la más grande revolución gastronómica de la élite de este país, ¿no? Y entonces las esferificaciones y la cocina tecnoemocional copaban las portadas y estaba por todas partes. Y de repente el 90% del país estaba descubriendo los restaurantes chinos, los frankfurts, el bacon queso y los chetos pelotazos. Y claro, digo, no puede ser que nos estamos perdiendo la conversación que hay gastronómicamente hablando de los 90 en este país, del boni, del tigretón. Sin duda. Y de los doritos. donetes nevados. Bueno, maravillosos, buenísimos. Claro, buenísimos. El tema es que, fíjate, la gran revolución gastronómica de los 90. Oye, un momento. ¿Para qué clase social? Esa es la clave. Esa es la pregunta, sí. Esa es la clave. Eso no significa que yo me permita el lujo de hacer enmiendas a esta revolución, pero es una revolución que sucede en un ámbito de la élite. Es una revolución dentro del mundo del lujo. Que es fabulosa, por supuesto. Estamos hablando de Chanel, de Loeb, de la cocina. Y que además es maravillosa que eso ocurra, porque efectivamente... Fabuloso. El tema que a mí me inquieta, digo, bueno, pues vamos a ampliar un poco la conversación, porque de repente, mientras esto pasaba, la industria alimentaria atacó a base de misiles todo lo que es la gastronomía y la restauración doméstica y de gama media, de ticket medio inferior a los 40 euros, y de repente, mientras estábamos deslumbrados por lo que pasaba en el cielo estrellado,
se nos estaba escurriendo Hundiendo el suelo. El suelo, estaba desapareciendo la tierra bajo nuestros pies y de repente nos vemos años después enfermos de obesidad, hipertensión, diabetes y comiendo, iba a decir mierda, pero no está bien que lo diga, pero es que bastante. Peor y menos y mal y hostia, me interesa esta conversación, espero que no lleguemos tarde, pero esa gastronomía de los 0 a los 40 euros al mes, es la que interesa. Tú imagínate que todos los chavales que salen de la FP culinaria, que quieren ser cocineros cuando sean mayores, en vez de irse de cabeza hasta arriba, hacen una parada de 10 años a empujar un poco en esta gama media, a hacer subir el listón en los desayunos, en los menús de currantes. Imagínate recuperar de nuevo las albóndigas con tomate, bueno, los atunes en escabeche, los bonitos, las sardinitas, el pescadito frito de calidad, las verduras bien hervidas. Ese boquerón fritito. Esas mairas, lo que sea. Exacto. Pero es el lomo con almendras, esos menús de gama media, esa cocina que es la de todos para todos. Imagínate que sería ser capaces de captar talento culinario ahí, enorgullecernos de esa gastronomía que todos tenemos al alcance y poder decir, ahora sí, que como en este país no se come en ningún sitio. María, ¿cuál es tu receta? Dinos, si nos tuvieras que preparar algo, ¿qué nos prepararías? Viniendo del speech, venga, hoy por ejemplo. Viniendo del speech que acabo de meter, hoy me curro unas patatas rellenas de paté gratinadas con queso y mental que te cagas. Pero yo te haría unos fideos a la cazuela o un arroz así medio caldoso con alcachofas y con conejo. Te haría un pollo con cigalitas y con chocolate. Y claro, esta cocina que dices, ostras, es que se nos va la olla y nos olvidamos del pollo con cigalas y picada de almendras y chocolate, dentro de 50 años. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién lo va a cocinar? Exacto. Vamos a estar comiendo varitas de merluza pescanova sí, como borregos amorrados a un plato de pienso. ¿Dónde están los pulpitos encebollados? Si no empezamos a dar la voz de alarma de, chicos, que se nos va, que los jóvenes en sus casas ya no lo están comiendo y por lo tanto no lo van a echar de menos si de repente desaparecen y todo es un estanque de ramen y de tataki de salmón. Sí, sin duda hay que volver, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, María, que hay que volver al sofrito, al fideo, a la buena verdura, al pescadito sencillo, pero claro, ¿cómo combinamos todo eso con el ritmo de vida que llevamos? Yo soy el Grinch, porque si no te vas a encontrar mal. Mi obligación moral es ser optimista. Bien. Porque si no ya puedo plegar. Sí, me voy a casa después de grabar este post y a tomar por saco. Claro, a ver, un poco. Hay que ser optimista, no, hay que ser optimista. Yo me siento un poco Frodo contra Sauron. Sin duda. Pero ¿quién ganó al final? Es Sauron, ¿no? ¡No! Ganaron los buenos. Es que no seguí yo, él solo no pudo. Frodo, lo consiguió fue Frodo. Con sus fieles amigos y compañeros del alma y toda la gente que le ayudó por el camino. Entonces, bienvenidas sean las águilas, bienvenidas sea Gandalf y todos los hobbits que quieran unirse a mi causa de desayunar 4 veces cada día, gozar con la comida y decir no a que el mundo se convierta en una especie de extensión de las terminales de aeropuerto y de repente terminemos siendo todos, gastronómicamente hablando, áreas metropolitanas de las terminales de aeropuerto y de repente comamos todos sushis en bandeja de plástico y atecomos y yakitoris y tartares de salmón con aguacate y tataki de atún con salsa no sé qué. Volvamos a la cocina de toda la vida. Quiero decir que eso está bien si quieres una vez cada 15 días. Si te hace ilusión, ¿quién soy yo para decirte en qué tienes que gastarte el dinero? Pero luego, lo que pasa es que yo creo que sí que de entrada la diversidad es un valor en sí mismo. Uh-huh. Hay que mantener ese mosaico variopinto, porque si no, hay una concentración de poder en las grandes distribuidoras y productoras de este tipo de productos, que ahora ya siendo un poco más serios, hacen que algo tan sagrado para nosotros y necesario como es comer, tú no puedes decidir no comer. No puedes. Porque si no te mueres. Sí. Entonces, somos una demanda de comida sí o sí. Y como no somos ni cabritas ni caracoles y no podemos ir a roer la primera hierba que crece en la acera, tenemos que comer cosas cocinadas. Si tú y yo no sabemos cocinar, esa gente tiene el negocio asegurado. Sin duda. En base a sus condiciones, que son las de intentar que todo el mundo coma lo mismo porque así simplifico mi cadena de producción.
intentar que todo el mundo coma lo mismo, porque así en vez de comprar 1000 ingredientes diferentes, compro solo 50, puedo negociar mucho más el volumen de ventas de esos 50 cosas que compro y tener el dominio del mundo en mis manos. Porque esa gente, si no comen, se mueren. ¿Y sabes qué pasa? Que como llevan 100 años olvidándose del recetario, de lo que ya sabían y de lo que los ha mantenido vivos durante más de 100.000 años, se han olvidado y ahora están en nuestras manos y dependen de nosotros. Cocinar entonces nos hará libres, sin ningún tipo de duda. Pero por supuesto. Es que somos libres y sabemos cocinar. Es una gran camiseta esa, ¿eh? Cocinar os hará libres. María, con esa frase, si te parece bien, vamos a dejarlo ahí. Cocinar nos va a hacer libres. Y retomemos de nuevo, por favor, esa experimentación, esa cocina de casa. Que es que son 10 minutos. Son 10 además, minutos. es que son 10 minutos. Sin ningún tipo de duda. María, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta magnífica entrevista. Gracias. Y a ti recordarte que somos Salir por Barcelona y que nos puedes dar tu apoyo suscribiéndote a nuestro podcast, que está en YouTube, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Te espero en el siguiente capítulo de Salir por Barcelona.